Buenas noches a todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Bueno, vamos a esperar un minutico a que nos vayamos uniendo. Mientras tanto yo me voy acomodando. Mientras van llegando, ¿cómo les fue esta Semana Santa? Espero que muy bien. Bueno, vamos a esperar que nuestra community el día de hoy nos avise si hay sonido, si no hay sonido. Hola, ¿quién está? ¿Juliet? ¿Cómo van? Bueno, vamos a por acá mientras aparece nuestra manager. Vamos a poner un poquito de música que nos vaya acompañando hoy. Sí, Juliet, ¿cómo estás? Me dicen si está muy fuerte, si me escuchan bien. Yo acá sigo haciendo malabares, que hoy me dio por cambiar un poco porque está haciendo mucho frío. A ver si podía tapar un poquito las piernas para que no me dé tanto frío. Pero bueno, aquí estamos haciendo malabares. Espero que les haya ido muy bien en esta Semana Santa, que hayan tenido opción al descanso, que hayan tenido opción a la reflexión, para aquellos que son creyentes y para los que no también. Es un momento de recogimiento. Gracias, corazón. Buenas noches, señorita Ángela. Bueno, el día de hoy les traigo un autor nuevo. Es un autor que algunos conocen, aun cuando, hola Felipe, aun cuando no lo reconozcan de nombre. Muchos de ustedes han visto una película que es muy famosa por ser uno de los estandartes del terror moderno, que es Hellraiser. Bueno, nuestro autor de hoy es el creador de Hellraiser, junto con toda ese universo, además, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les puedo contar? Clive Barker es una de las promesas del terror contemporáneo. Es cuando Stephen King leyó o vio uno de sus libros de cuentos, que es pues el libro de cuentos cortos que son el libro de sangre, perdón, son 6 tomos, en total son como 30 cuentos, y estos cuentos son parte inicial de lo que fue el universo que más adelante crearía y del cual han salido varias películas. Escribió un libro inicial de Hellbound Game, de Hellbound Heart, que fue aquel libro que le dio la idea inicial de Hellraiser, y más adelante escribía la novela de Hellraiser y otras muchas. Lo que escuchamos al fondo y nos acompaña el día de hoy es precisamente la banda sonora de Hellraiser. Entonces, bueno, esta noche, con autor nuevo, después de Semana Santa y de un lunes de merecido descanso de lectura, vamos a irnos con Los muertos tienen autopistas. Es la introducción al libro, a la compilación de cuentos del volumen 1. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Los muertos tienen autopistas, de Clive Barker. A través de la tierra baldía que queda tras nuestras vidas, discurren líneas inequívocas de trenes fantasmales,
de vagones de sueño que transportan un tráfico interminable de almas difuntas. Se pueden escuchar su zumbido y tamborileo en los lugares devastados del mundo a través de grietas abiertas por actos de crueldad, violencia y depravación. Su cargamento, los muertos errantes, puede vislumbrarse cuando el corazón está a punto de estallar y visiones que debieran estar ocultas aparentemente a la vista. Estas autopistas tienen señalizaciones y puentes y áreas de descanso, tienen cabinas de peaje e intersecciones. Y es en estas intersecciones en las que las masas de muertos se mezclan y cruzan, donde existen más posibilidades de que esta autopista prohibida irrumpa en nuestro mundo. El tráfico es denso en los cruces de caminos y las voces de los muertos se hacen entonces más estridentes. Aquí las barreras separan una realidad de la siguiente, se desgastan con el paso de innumerables pies. Una de estas intersecciones en la autopista de los muertos estaba situada en el número 65 de Tollington Place. Una casa con fachada de ladrillo y falso estilo georgiano. El número 65 era en todos los demás aspectos un edificio de lo más anodino, una vieja casa fácil de olvidar, despojada de la grandeza barata de la que otro tiempo hizo gala y que había permanecido vacía durante una década o más. No era la creciente humedad lo que hacía que los inquilinos se marcharan del número 65. No era la podredumbre en los sótanos o el hundimiento que había provocado una grieta en la fachada de la casa que recorría desde la entrada hasta el alero. Era el ruido del tránsito. En este piso superior, el estruendo de ese tráfico nunca cesaba. Agrietaba la cal de las paredes y combaba las vigas, hacía repiquetear las ventanas y también la mente. El número 65 de Tollington Place era una casa encantada y nadie podía poseerla durante mucho tiempo sin que la locura se desatara. En algún momento de su historia se cometió una atrocidad en aquel lugar. Nadie sabía cuándo o qué había sucedido. Pero incluso para el observador poco experimentado, la atmósfera opresiva de la casa, particularmente en el piso superior, era inconfundible. Había un recuerdo y una promesa de sangre en el aire del número 65, un aroma que permanecía en la nariz y revolvía hasta el estómago más resistente. Las alimañas, los pájaros e incluso las moscas evitaban el edificio y sus alrededores. Ninguna cochinilla se arrastraba por la cocina, ni ningún estornino había anidado en el ático. Fuera cual fuese el tipo de violencia que hubiera tenido lugar allí, había hendido la casa con tanta presión como el filo de un cuchillo rasgando la tripa de un pescado, y a través de esa grieta, esa herida en el mundo, los muertos se asomaban al exterior y tomaban la palabra. O esos, en todo caso, eran los rumores que corrían. Era la tercera semana de la investigación en el número 65 de Tollington Place. 3 semanas de éxito sin precedentes en la esfera de lo paranormal, utilizando un recién llegado al negocio, un veinteañero llamado Simon McNeil, como medium. La unidad de parapsicología de la Universidad de Essex había registrado pruebas prácticamente incontrovertibles de vida tras la muerte. En la estancia del piso superior de la casa, una habitación alargada y claustrofóbica, el joven McNeil había invocado supuestamente a los muertos y a petición suya dejaron copiosa evidencia de sus visitas escribiendo con 100 tipos de letras diferentes sobre las paredes de color ocre pálido. Parecía que escribían cualquier cosa que se les ocurriera, sus nombres, por supuesto, y sus fechas de nacimiento y muerte,
fragmentos de recuerdos y felices deseos a sus descendientes vivos, extrañas frases elípticas que proporcionaban una vaga idea de sus tormentos presentes y las alegrías perdidas. Algunas de las escrituras eran romanas y feas, otras eran delicadas y femeninas. Habían dibujos obscenos y chistes sin acabar junto a versos de poesía romántica. Una rosa mal dibujada, un juego de 3 en raya, una lista de compra. Los famosos habían acudido a este muro de las lamentaciones. Mussolini estuvo allí, Lennon y Janis Joplin. Y también gente anónima, gente olvidada, había firmado junto a los grandes. Era una lista de los muertos y crecía día a día como si se extendiera verbalmente por las tribus perdidas y las sedujera sacándolas de su mutismo para marcar esta habitación árida con su presencia sagrada. Después de trabajar toda una vida en el campo de la investigación psíquica, la doctora Florescu estaba bastante acostumbrada a la dura realidad del fracaso. Había resultado casi reconfortante acomodarse a la certeza de que las evidencias nunca se manifestarían. Ahora enfrentada a un éxito repentino y espectacular, se sentía eufórica y confundida al mismo tiempo. Estaba sentada, tal como había hecho durante 3 semanas increíbles, en la habitación principal del piso intermedio, un tramo de escaleras por debajo de la habitación de las escrituras, y allí escuchó el clamor de los ruidos procedentes de arriba con una especie de temor reverencial, casi sin atreverse a creer que se le hubiera permitido presenciar aquel milagro. Había escuchado mordisqueos, antes seductores, atisbos de voces de otro mundo, pero esta era la primera vez que esa región había insistido en ser oída. En el piso de arriba, los ruidos cesaron. Mary miró su reloj. Eran las 6:17 de la tarde. Por alguna razón, solo conocida por los visitantes, el contacto no se prolongaba demasiado después de las 6. Esperaría hasta 1:30 y Mego se levantaría. ¿Qué habría tocado hoy? ¿Quién habría aparecido en esa pequeña y sórdida habitación y dejado su marca? Instaló las cámaras, preguntó Reg Fuller al ayudante. Por favor, murmuró ella, distraída por la expectación. Me pregunto qué encontraremos hoy. Le daremos 10 minutos. De acuerdo. En el piso de arriba, McNeil estaba tirado en un rincón de la habitación y observaba el sol de octubre a través de la pequeña ventana. Se sentía un poco enclaustrado, a solas en aquel maldito lugar, pero seguía sonriéndose para sus adentros, esa sonrisa desvaída y beatífica, que derretía hasta el corazón más académico, especialmente el de la doctora Florescu. Oh, sí, la mujer estaba embelesada con su sonrisa, con sus ojos, la mirada perdida que ponía para ella. Era un buen juego. En efecto, al principio, eso es todo lo que era, un juego. Ahora Simón sabía que jugaba apostando más fuerte. Lo que había comenzado como una especie de prueba de detección de mentiras se transformó en una competición muy seria. McNeil contra la verdad. La verdad era simple. Él era un fraude. Dibujaba todos sus mensajes de fantasmas en la pared con pequeños trozos de mina que escondía bajo la lengua. Daba golpes, se revolvía y agitaba sin ser provocado, solo por pura travesura. Y los nombres desconocidos que escribía, ¡ja! Se reía pensando en ello. Eran nombres que encontraba en guías telefónicas. Sí, sin duda, era un juego divertido. Ella le había prometido tantas cosas, lo tentó con la fama, alentado cada una de las mentiras que él inventaba. Promesas de riqueza, de apariciones aplaudidas en televisión, de una adulación que nunca antes había conocido, siempre que él produjera los fantasmas. Sonrió de nuevo con esa sonrisa. Ella lo amaba, su intermediario, un inocente portador de mensajes. Ella subiría pronto las escaleras
con los ojos clavados en el cuerpo de él, cuya voz estaría a punto de romperse en un llanto ante la patética excitación de ella al encontrar otra serie de nombres y sentidos garabateados. A él le gustaba que ella observara su desnudez o su casi desnudez. Realizaba todas las sesiones vestido con tan solo unos calzoncillos para destacar cualquier ayuda oculta. Una precaución ridícula. Lo único que necesitaba era las minas bajo la lengua y la suficiente energía para dar botes durante media hora bramando como un poseso. Estaba sudando. El surco de esternón brillaba con el sudor y el cabello se le aplastaba sobre la pálida frente. Hoy había sido un trabajo duro. No veía el momento de salir de la habitación, lavarse con abundante agua y regodearse admirado durante un rato. El intermediario bajó la mano hasta los calzoncillos y jugó un poco con ellos distraídamente. En algún lugar de la habitación una mosca, o tal vez varias moscas, se habían quedado atrapadas. Ya no era época de moscas, pero podía oírlas por ahí cerca. Zumbaban y se agitaban contra la ventana o alrededor de la bombilla. Escuchó sus diminutas voces de mosca, pero no le extrañó, estando como estaba tan absorto en sus pensamientos sobre el juego y el simple deleite. ¡Qué manera de zumbar! Estas inofensivas voces de insectos zumbaban y cantaban y se quejaban. ¡Qué manera de quejarse! Mari Florescu tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Su anillo nupcial hoy le quedaba un poco holgado y sintió cómo se movía al ritmo del tamborileo. En ocasiones le quedaba apretado y en otras ocasiones holgado. Era uno de esos pequeños misterios que nunca había analizado detenidamente y que aceptaba sin más. De hecho, hoy le quedaba muy holgado, casi a punto de salirse. Pensó en la cara de Alan. La adorable cara de Alan. Se la imaginó a través del agujero de su anillo nupcial como si fuera un túnel. ¿Fue así como murió? ¿Fue arrastrado cada vez más profundamente por un túnel hacia la oscuridad? Hundió un poco más el anillo en el dedo. A través de las yemas del índice y del pulgar casi parecían saborear el agrio metal mientras lo tocaba. Era una sensación curiosa, algún tipo de espejismo. Para borrar la amargura pensó en el chico. Su rostro se le hizo presente con facilidad, con mucha facilidad, chapoteando en su conciencia con aquella sonrisa y aquel físico anodino, aunque poco viril. Era como una chica realmente, la redondez de su cuerpo, la dulce palidez de su piel, la inocencia. Sus dedos estaban todavía alrededor del anillo y el sabor agrio que le había notado antes aumentó. Alzó la mirada. Fuller estaba organizando el equipo. Alrededor de su calvicie, un nimbo de luz verde clara brillaba y ondeaba. De repente se sintió mareada. Fuller no vio ni oyó nada. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, atento a sus asuntos, absorto. Mary le observó, todavía veía el halo sobre él y sintió que se despertaban en ella nuevas sensaciones que le fluían en su interior. El aire repentinamente pareció adquirir vida propia. Las moléculas de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno se apretaron a su alrededor en un abrazo íntimo. El nimbo que sobrevolaba de la cabeza de Fuller se estaba extendiendo, fundiéndose con un resplandor semejante a los de todos los objetos de la habitación. La sensación antinatural de las llamas de los dedos también se extendía. Podía ver el color de su propio aliento, al exhalarlo, un vaho rosa anaranjado en el aire burbujeante. Podía oír con bastante claridad la voz del escritorio al que estaba sentada, el grave lamento de su sólida presencia. El mundo se abría, provocando un éxtasis en sus sentidos y forzándolos a una salvaje confusión de funciones. De repente, era capaz de comprender el mundo como un sistema no de políticas o religiones, sino como un sistema de sentidos, un sistema que brota de la carne viva y se extiende hacia la madera inerte de su escritorio, hacia el añejo oro de su anillo de boda. Y más allá de la madera, más allá del oro, la grieta abierta que conducía a la autopista.
En su cabeza escuchó voces que no procedían de ninguna boca viva. Miró hacia arriba, o más bien una fuerza lanzó violentamente su cabeza hacia atrás, y se encontró mirando el techo. Estaba cubierto de gusanos. No, eso era absurdo, aunque parecía tener vida propia, una vida vermiforme, latiendo y bailando. Pudo ver al chico a través del techo. Estaba sentado en el suelo y seguía jugando. Tenía la cabeza echada hacia atrás como ella. Estaba tan perdido en su éxtasis como lo estaba ella. Con su nueva visión contempló la luz palpitante dentro y alrededor del cuerpo del muchacho. Rastreó la pasión asentada en sus entrañas y su cabeza derretida por el placer. También vio algo más, la mentira oculta en su interior, la ausencia de poder donde ella creía que había algo maravilloso. No tenía ningún talento para comunicarse con los fantasmas, ni nunca lo había tenido. Eso lo pudo ver claramente. Era un pequeño embaucador, un chico mentiroso, un dulce y mentiroso chico blanco, sin compasión ni la inteligencia para entender lo que había osado hacer. Ahora ya estaba hecho. Las mentiras habían sido contadas, los trucos urdidos, y la gente de la autopista, hartos más allá de la muerte de ser tergiversados y vilipendiados, rumoreaban en la grieta de la pared y exigían una reparación. La grieta que ella había abierto, ella había estado toqueteando y buscando a tientas sin darse cuenta, abriéndola poco a poco. Su deseo por el chico lo había hecho. Sus interminables pensamientos sobre él, su frustración, su fogosidad y el disgusto por su fogosidad habían ensanchado la grieta. De todas las fuerzas que hacían que el sistema se manifestara, el amor y su compañera, la pasión y su compañera, la pérdida era la más potente. Y allí estaba ella, una encarnación de las tres, amando y deseando y lamentando profundamente la imposibilidad de las dos primeras, envuelta en una agonía de sentimientos que se había negado a sí misma, creyendo que amaba al joven simplemente como su intermediario. No era cierto, no era cierto. Ella le quería ahora, pero ahora era demasiado tarde. El tráfico ya no podía ser negado por más tiempo. Demandaba acceso al pequeño embaucador. No podía evitarlo. Lo único que pudo hacer fue emitir un sofocado gemido de horror cuando vio la autopista abierta ante ella y comprendió que no era una intersección corriente. No. Fuller escuchó el sonido. «Doctora», alzó la mirada y su rostro, bañado con la luz azul que podía ver por el rabillo del ojo, mostró una expresión interrogante. «¿Has dicho algo?» Mary pensó, al tiempo que se le devolvía el estómago, en cómo iba a acabar todo aquello. Los rostros etéreos de los muertos se veían con suficiente detalle frente a ella. Podía ver la profundidad de su sufrimiento y empatizar con el dolor que deseaban expresar. Vio claramente que las autopistas que se cruzaban en Tollington Place no eran vías comunes. No estaba contemplado el tráfico feliz y ocioso de los muertos ordinarios. No. Aquella casa se abría una ruta solo transitada por las víctimas y los perpetradores de la violencia. Los hombres, las mujeres, los niños que habían muerto sufriendo todo el dolor que sus nervios eran capaces de soportar, con las mentes marcadas por las circunstancias de su muerte. Más elocuentes que las palabras, sus ojos hablaban de su agonía y sus cuerpos fantasmales todavía mostraban las heridas que les habían arrebatado la vida. Entremezclados libremente con los inocentes, también pudo ver a sus destripadores y torturadores. Esos monstruos desenfrenados, carniceros de cerebro derretido, miraban a hurtadillas el mundo, criaturas incomparables, milagros ignorados y prohibidos de nuestra especie, parloteando y aullando en su jerga inteligible.
Ahora el joven en el piso de arriba lo sentía. La mujer lo vio girarse lentamente en la silenciosa habitación, sabiendo que las voces que escuchaba no eran voces de mosca, que las quejas no eran quejas de insecto. De repente, el joven fue consciente de que había vivido en un diminuto rincón del mundo y que el resto, el tercer, cuarto y quinto mundo, ahora le apremiaban por sus mentiras, hambrientos e implacables. La visión de su pánico también era el olor y el sabor para ella. Sí, lo saboreó como siempre había deseado hacer, pero no era un beso lo que unían sus sentidos, sino un pánico creciente. La llenaba totalmente, su empatía era absoluta. La mirada temerosa de ella era semejante a la de él. Sus gargantas secas carraspearon las mismas breves palabras. Por favor, que el niño aprenda. Por favor, que le colme de cuidados y regalos. Por favor, que incluso los muertos, sin duda, incluso los muertos, deben saber y obedecer. Por favor. Hoy no se dispensaría tal clemencia. Eso ella lo sabía con total certeza. Esos fantasmas habían desesperado en la autopista durante una eternidad de sufrimiento soportando las heridas por las que habían muerto y la demencia de sus masacres. Habían soportado la frivolidad e insolencia del chico, sus estupideces, las mentiras que habían convertido su sufrimiento en un juego. Querían expresar la verdad. Fuller la miraba ahora con más atención mientras su propio rostro nadaba en un mar de vibrante luz naranja. Mary sintió las manos de él sobre su piel. Sabían a vinagre. ¿Estás bien?, preguntó él con su aliento duro como el hierro. Ella negó con la cabeza. No estaba bien, nada estaba bien. La grieta se ensanchaba cada segundo que pasaba. A través de ella podía ver otro cielo, el cielo color pizarra, que se derramaba sobre la autopista. Ese cielo anegaba la simple realidad de la casa. Por favor, dijo ella, al tiempo que levantaba la mirada hacia la sustancia del techo que se desvanecía. Más ancha, más ancha. El frágil mundo que habitaba se había tensado hasta el punto de romperse. De repente se rompió, como una presa, y las negras aguas se derramaron e inundaron la habitación. Fuller sabía que había algo que no cuadraba. Se veía en el color de su aura el miedo repentino, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Ella sintió que la columna vertebral de Fuller se erizaba. Podía ver cómo su cerebro daba vueltas. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó él. El patetismo de la pregunta hizo que ella le entraran ganas de reír. En el piso de arriba, en la habitación de la escritura, la jarra de agua estalló en 1000 pedazos. Fuller la dejó y corrió hacia la puerta. Esta comenzó a traquear y a sacudirse según se aproximaba a ella, como si todos los habitantes del infierno estuvieran golpeándola por el otro lado. El pomo se giraba una y otra vez. La pintura saltaba, la llave brillaba al rojo vivo. Fuller miró de nuevo a la doctora, que seguía inmóvil en esa posición grotesca con la cabeza echada hacia atrás y los ojos desorbitados. Alargó la mano hacia el pomo, pero la puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. El pasillo al otro lado del umbral había desaparecido. Donde antes había estado el familiar interior, ahora la vista se abría a la autopista hasta el horizonte. La visión mató a Fuller en un segundo. Su mente no era lo suficientemente fuerte para absorber el panorama. No pudo controlar la sobrecarga que atravesó todos sus nervios. Su corazón se paró. Una revolución derrocó el orden de su organismo. Su vejiga dejó de funcionar, sus intestinos fallaron, sus miembros se sacudieron y quedaron inertes. Al caer al suelo, su rostro se cubrió de bultos como la puerta, y el cuerpo comenzó a traquear como el pomo. Fuller ya era materia inerte, tan apropiada para aquel ultraje como la madera o el acero. En algún lugar
al este, su alma se unió a la sufriente autopista, rumbo a la intersección donde un segundo antes había muerto. Marie Florescu sabía que estaba sola. Por encima de ella, el maravilloso joven, su bello y tramposo niño, se retorcía y profería alaridos mientras los muertos posaban sus manos vengativas sobre su carne fresca. Ella conocía la intención de los muertos. Podía verlo en sus ojos. No había nada nuevo en ello. Todas las historias contenían este particular tormento en su tradición. Iba a ser utilizado para redactar sus testamentos. Iba a ser su página, su libro, el receptáculo para sus autobiografías. Un libro de sangre, un libro hecho de sangre, un libro escrito con sangre. Mary pensó en los grimosos hechos con piel humana. Los había visto, los había tocado. Pensó en los tatuajes que había contemplado, algunos de ellos meros fenómenos de feria, otros tan solo trabajadores sin camisa en la calle con un mensaje para sus madres inyectado en sus espaldas. No era algo desconocido lo de escribir un libro de sangre. Pero sobre esa piel tan resplandeciente, oh Dios mío, ese era el verdadero crimen. El chico gritó mientras las agujas torturadoras de la jarra de agua rota se hacían añicos contra su piel, trazando surcos. Mary sentía aquella agonía como si fuera propia y no era tan terrible. Sin embargo, el chico gritaba y luchaba y vomitaba obscenidades a sus atacantes. Ellos hicieron caso omiso. Se apiñaron a su alrededor, sordos a cualquier súplica o ruego, y trabajaron en él con el entusiasmo de unas criaturas forzadas a guardar silencio durante demasiado tiempo. Mary escuchó mientras la voz del joven se desgastaba con sus quejidos y luchó contra el peso del miedo que le paralizaba los miembros. De alguna manera sentía que debía subir a la habitación. Daba igual lo que hubiera detrás de la puerta o en las escaleras. Él la necesitaba y eso bastaba. Se levantó y sintió que los pelos se le erizaban en la cabeza, agitándose como la cabellera de serpientes de la gorgona de Medusa. La realidad flotaba. Apenas veía el suelo bajo sus pies. Los tablones eran de madera fantasmal y más allá de ellos, una oscuridad ardiente bramaba y rugía ante ella. Miró hacia la puerta, sintiendo en todo momento un aletargamiento muy difícil de vencer. Estaba claro que no la querían allí arriba. Quizá pensó incluso, me temen un poco. Esa idea le infundió determinación. ¿Por qué iban a molestarse en intimidarla si no fuera porque su sola presencia tras haber abierto ese agujero en el mundo ahora constituía una amenaza para ellos? La puerta cubierta de ampollas estaba abierta. Al otro lado del umbral la realidad de la casa había sucumbido bajo el caos aullante de la autopista. Atravesó el umbral al tiempo que se concentraba de la manera en la que los pies todavía tocaban suelo sólido, aunque sus ojos ya no pudieran verlo. Por encima de ella el cielo era de un color azul Prusia. La autopista era ancha y serpenteante y los muertos avanzaban por todos los carriles. Se abrió paso entre ellos como si se tratara de una multitud de gente viva mientras los rostros boquiabiertos y con expresión estúpida la miraban y maldecían por su invasión. El por favor había desaparecido. Ahora no dijo nada. Se limitó a apretar con fuerza los dientes y entrecerrar los ojos ante la autopista, sacudiendo los pies hacia adelante para encontrar la realidad de los escalones que sabía que estaban allí. Se tropezó al tocarlos y un aullido brotó de la multitud. No sabía si era de su torpeza o si le advertían lo mucho que se había alejado. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Aunque tiraban de ella por todas partes, logró abrirse paso entre la multitud. Frente a ella pudo ver a través de la puerta de la habitación el lugar donde el pequeño mentiroso estaba echado, rodeado por sus agresores. Tenía los calzoncillos enrollados en los tobillos. La escena tenía todo el aspecto de una agresión. No, ya no gritaba.
pero sus ojos miraban desorbitados, llenos de terror y dolor. Al menos seguía vivo. La resistencia natural de su joven mente había comenzado a aceptar el espectáculo que se había desencadenado ante él. De repente su cabeza giró y la miró directamente a través de la puerta, en esa habilidad que era tan solo una fracción de la de Mary, pero suficiente para conectar con ella. Sus ojos se encontraron en un mar azul de oscuridad, rodeados por todas partes de una civilización que ni conocían ni comprendían. Sus corazones vivos se encontraron y se unieron. «Lo siento», dijo él en silencio. Sonó infinitamente lastimero. «Lo siento, lo siento». Simón apartó la mirada después de arrancarla de la de Mary. Estaba segura de que debía estar casi en el escalón más alto de la escalera y que sus pies aparentemente seguían pisando sobre el aire, mientras los rostros de los viajeros permanecían arriba, abajo y a su alrededor. No obstante, podía ver débilmente el contorno de la puerta y las tablas y vigas de la habitación en que yacía Simón. Ahora era un amasijo de sangre, de la cabeza a los pies. Distinguió las marcas de los jeroglíficos de agonía en cada centímetro de su rostro, su cara y sus extremidades. En ciertos momentos recuperaba algo de la concentración y podía verle en la habitación vacía, con el sol atravesando la ventana y la jarra rota a su lado. Luego perdía la concentración y entonces veía el mundo invisible hecho visible, y Simón perdía el aire mientras ellos escribían por todas partes de su piel. Le arrancaban el pelo de la cabeza y el cuerpo para dejar la página limpia. Escribían en sus axilas, en sus párpados. Escribían por todo su cuerpo, en la planta de los pies. Solo las heridas se repetían en ambas visiones. Ya lo hubiera acosado por autores, o solo en la habitación sangraba sin parar. Ya había llegado a la puerta. Su mano temblorosa se alargó para tocar la sólida realidad del pomo, pero incluso con la ayuda de toda la concentración que pudo reunir no lo veía nítido. Apenas una imagen fantasmal en la que pudiera enfocar la mirada, pero fue suficiente. Logró agarrar el pomo, lo giró y abrió la puerta de la habitación de las escrituras. Él estaba allí, delante de ella. No más de 2 o 3 metros de aire poseído lo separaban. Sus ojos volvieron a encontrarse e intercambiaron una mirada elocuente común tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos. Había compasión en esa mirada y amor. Las ficciones se derrumbaron, las mentiras se convirtieron en polvo. En lugar de las sonrisas manipuladoras del joven había una dulzura verdadera, a la que el rostro de ella también respondió. Y los muertos, temerosos de esa mirada, apartaron la cabeza. Sus rostros se tensaron como si se hubieran estirado la piel sobre los huesos. La carne se oscureció hasta amoratarse, y sus voces sonaron nostálgicas al anticipar la derrota. Mary alargó la mano para tocarle, ya sin tener que debatirse contra las horduras de muertos. Estos se despidieron de su presa por todos lados y cayeron como moscas moribundas de una ventana. Ella le tocó la cara con suavidad. El toque fue una bendición. Las lágrimas llenaron los ojos de Simón y cayeron por sus mejillas escarificadas, mezclándose con la sangre. Los muertos ahora no tenían voz, ni siquiera bocas. Avanzaban perdidos por la autopista y su maldad estaba condenada. Plano a plano la habitación comenzó a restablecerse por sí sola. Las tablas del suelo se hicieron visibles bajo el lloroso cuerpo de Simón. Cada clavo y cada tablón manchado de sangre. Las ventanas aparecieron claramente a la vista, y fuera la calle crepuscular resonaba con el alboroto de los niños. La autopista había desaparecido por completo de la vista de cualquier humano viviente. Los viajeros habían vuelto los rostros hacia la oscuridad y desaparecieron en el olvido, dejando solo sus signos y talismanes en el mundo intangible, En el piso intermedio del número 65, el cuerpo humeante y cubierto de ampollas de Red Fuller
Fue pisoteado descuidadamente por los viajeros cuando pasaron por encima de la intersección. Por fin el alma de Fuller se unió a la multitud y bajó la mirada hacia la carne que en otro tiempo había ocupado, antes de que la muchedumbre lo empujara hacia su juicio final. En el piso de arriba, la habitación, cada vez más oscura, Mary Florescu estaba arrodillada junto al joven McNeil y acariciaba su cabeza empapada de sangre. No quería abandonar la casa para buscar ayuda hasta asegurarse de que sus torturadores no volverían. No se escuchaba ningún sonido ahora, solo el lamento de un jet que se abría camino en la estratosfera hacia el amanecer. Incluso la respiración del joven sonaba sosegada y regular. Ningún nimbo de luz lo rodeaba. Todos los sentidos estaban en su lugar, la vista, el oído, el tacto. Tacto. Ahora le tocaba como nunca antes se había atrevido a tocarle, rozando con la yema de los dedos muy levemente su cuerpo, recorriendo con los dedos la piel encrespada como una ciega leyendo braille. Habían palabras diminutas en cada milímetro de su cuerpo, escritas por una multitud de manos. Incluso, bajo la sangre, pudo distinguir la manera meticulosa en la que se habían escarificado las palabras en su piel. Incluso pudo leer alguna que otra frase bajo la luz menguante. Era una prueba que no dejaba lugar a dudas, y ella ahora deseaba, cuánto lo deseaba, no haberla conseguido. Y sin embargo, después de una vida de espera, allí estaba, la revelación de la vida más allá de la carne, escrita en la propia carne. El joven sobreviviría, eso estaba claro. La sangre ya estaba secándose y la mirada de las heridas empezaba a mejorar. Después de todo, estaba sano y fuerte. No quedaría ninguna secuela física de importancia. Su belleza había desaparecido para siempre, por supuesto. A partir de ahora, podría aspirar, en el mejor de los casos, a ser un objeto de curiosidad y en el peor de repugnancia y horror. Pero ella lo protegería, y él aprendería con el tiempo a conocer y a confiar en ella. Sus corazones estaban inextricablemente unidos. Y pasado un tiempo, cuando las palabras sobre el cuerpo fueran tan solo rasguños y cicatrices, ella los leería, rastrearía con amor y paciencia infinitos las historias que los muertos habían relatado en su cuerpo. Una historia del abdomen escrita en cursiva fina, el testimonio en letra exquisita y elegante que cubría su rostro y cuero cabelludo, la historia de la espalda y de las espinillas y de las manos. Ella las leería todas, las redactaría hasta la última sílaba que reluciera y se filtrara por sus fervorosos dedos, y así el mundo conocería las historias que cuentan los muertos. Él era un libro de sangre, y ella era su única traductora. Al caer la oscuridad, abandonó su vigilia y condujo al joven desnudo a la templada noche. Así pues, aquí están las historias escritas en el libro de sangre. Leedlas, sí, así lo deseáis, y aprended. Son un mapa de esa oscura autopista que se aleja en la vida hacia destinos desconocidos. Pocos tendrán que recorrerla. La mayoría se marcharán plácidamente por las calles iluminadas, despedidos por los vivos con oraciones y caricias. Pero para unos cuantos, aquellos pocos elegidos, el horror llegará brincando para llevárselos por la autopista de los malditos. Así que leed, leed y aprended. Después de todo, es mejor estar preparado para lo peor y dispuesto a aprender a andar antes de exhalar nuestro último aliento. Bueno, hemos llegado al final de nuestra historia de hoy, el inicio del libro de sangre de Clive Barker, que es nuestro autor invitado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Es uno de mis escritores favoritos, además del creador de mi personaje de terror favorito, que es Pinhead, de Hellraiser.
Y bueno, nada que hacer. Esperemos que no nos toque transitar por la autopista de esta manera y que dejemos todos nuestros negocios terrenales conclusos antes de irnos. Entonces, hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy, que se esperaron hasta el final. Y nada, pues aquí estamos de nuevo con las lecturas en la noche, mañana con otra lectura. Que tengan muy buena noche.